Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al octavo foro Sur-Sur sobre sustentabilidad. El tema del foro es la política de la esperanza, la resistencia y la resiliencia de los pueblos en tiempos catastróficos. Hoy tenemos una conferencia que se llama La pérdida de la biodiversidad, la perspectiva de un insecto. Es por el profesor Alex Lu Chengxing. Ofrecemos interpretación simultánea al inglés, al chino y al español y pueden seleccionar la interpretación en la parte inferior de la pantalla de su computadora. Quiero agradecer a las intérpretes de hoy, Laura Lafuente, Mercedes Pico, Liang Yin y Li Menhong. Permítanme primero presentar a los comoderadores para la sesión de hoy. Mi nombre es Sweet Margaret Chari. Soy profesora asociada en el Instituto de Reconstrucción Rural de China, en la Universidad de Southwest, en China. Soy miembro de la Junta del Intercambio Regional Asiático para Nuevas Alternativas y soy miembro fundador de la Universidad de la Global University para la Sustentabilidad. He estado involucrada y participando activamente en el movimiento de reconstrucción rural de China desde el año 2000. La profesora Denise Tse Chang es etnógrafa y enseña estudios culturales en la Universidad de Lingham. Es directora suplente del programa de maestría en estudios culturales y directora asociada del Centro de Investigación y Desarrollo Culturales. Es una etnógrafa que trabaja de forma interdisciplinaria, particularmente en temas de género y sexualidades. Es autora de el libro Los espacios condicionales, deseos lesbianos en Hong Kong y la vida cotidiana. Y sus artículos han sido publicados en The Sociological Review, Sexualities, Gender, Place and Culture, Media, Culture and Society y en la revista GLQ. Muchísimas gracias, profesora. Adelante. Muchísimas gracias por esta presentación. Me gustaría presentar con honor al profesor Lu Chengxing, que está aquí para presentar la charla sobre la pérdida de la biodiversidad desde la perspectiva de un insecto. El título de por sí es muy atractivo y es muy importante en este momento en particular. El trabajo de investigación del profesor se centra en la evaluación de la exposición a pesticidas y sus efectos toxicológicos sobre la salud ecológica y humana. Fue profesor distinguido en 2018, también fue profesor adjunto de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de Harvard entre el 2008 y el 2018. Antes de eso, el profesor fue profesor asistente en la Escuela de Rollins de Salud Pública en Emory University, esto fue entre el 2004 y el 2008. Recibió su doctorado de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Washington, Seattle, en 1996. Más allá de esto, el profesor ha sido editor asociado para las perspectivas de salud ambiental entre el 2006 y el 2016 y en varios comités a niveles nacional y estatal, incluyendo el panel asesor científico de la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, bajo la autoridad de la ley de rodenticidas, fungicidas y en la Academia Nacional de Ciencias desde el 2013. Actualmente el profesor es profesor adjunto en la Escuela Chan de Salud Pública de Harvard, también en la Universidad de Washington y en la Universidad de Tufts. Si hacen una búsqueda breve del profesor, van a ver todo el trabajo impresionante que ha hecho y que todavía está haciendo sobre estos temas, particularmente en el enfoque sobre las abejas y el problema del colapso de colmenas que está afectando, el problema del colapso de las colonias que está afectando la biodiversidad y en particular la ubicuidad de los neonicotinoides en nuestro ambiente y la relación que estos neonicotinoides tienen con el problema de colapso de colonias. Estoy aquí entonces para presentar al profesor Lu y le paso la palabra a él en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación maravillosa. Es también un honor para mí participar en este foro. Mi investigación
ha estado enfocando sobre la exposición de los pesticidas y cómo afecta a la salud humana, y también en las ecologías en relación a los insectos. Sin embargo, en un programa en el que participé en el 2005, en un programa de televisión, perdón, un programa de televisión, fomentó mi interés entre la pérdida de un insecto y los problemas ambientales. Creo que la mayor parte de la gente va a estar de acuerdo en que estamos perdiendo muchos organismos, en parte por el cambio que se está dando en el ambiente, organismos tan grandes como los osos polares por el cambio climático o tan pequeños como las abejas. Esta horrible enfermedad llamada problema de colapso de colonias, muchos de nosotros, incluyendo yo mismo, no seríamos conscientes de que este pequeño insecto, esta abeja, está perdiendo el tamaño, está disminuyendo muchísimo el tamaño de su población por estos nuevos pesticidas. Cuando se presentaron, cuando se introdujeron a comienzos de los 90, decían que los pesticidas iban a revolucionar el uso de los pesticidas y que iban a mejorar la seguridad de los pesticidas y también del ambiente, particularmente sin afectar a los grandes mamíferos. Sin embargo, esta enfermedad que llamamos problema de colapso de colonias realmente cambió el tono de forma muy dramática. Yo estaba sentado en mi living allá por el año 2007, cuando estaba mirando este programa sobre CBS que se llama 60 Minutes. Estaba en mi sillón, en mi living muy cómodo, y de golpe apareció un señor, David Hackenberg. Lo filmaron y empezó a hablar de su carrera como en su carrera en apicultura comercial, y habló entonces de la situación que él nunca había enfrentado antes. Hoy lo llamamos problema de colapso de colonias. ¿Cuál era el problema exactamente en el año 2005? En el invierno, cuando el señor Hackenberg tenía 4.000 colmenas en Florida, él dijo que en todos mis 40 años como apicultor comercial, nunca vi este fenómeno en el que más del 90% de sus 4.000 colmenas perdieron abejas en un periodo de 10 días. Cuando él dijo que perdió, significó que no se pudo encontrar ninguna abeja muerta. No es que las abejas murieron ahí o que pudo encontrar millones, decenas de millones de abejas. Él describió la situación como que las abejas desaparecían. De la misma manera que otras personas, cuando ven algo muy extraño, muy poco explicable, levantó el teléfono y llamó al Departamento de Agricultura y le habló con los expertos. Ellos fueron a Florida para inspeccionar sus colmenas, y al final de la inspección todos estuvieron de acuerdo con que nunca habían visto este problema antes. Por esto le dieron este nombre, problema de colapso de colonias, para describir este desastre, este evento desastroso. Antes de avanzar, entonces, creo que la mayor parte del público hoy aquí, que está con nosotros, no tiene probablemente mucho conocimiento sobre las abejas. Así que vamos a pasar algunos minutos para repasar qué son y cómo funcionan. Las abejas estuvieron en este planeta, en esta tierra, mucho antes que los seres humanos. Las especies principales en nuestro estudio es la especie Apis mellifera. Esta es probablemente la abeja más presente en la Tierra. En China hay un pariente a Apis mellifera, es otra especie pariente de esta, y creo que esta especie es muy única, muy propia de China. Las abejas
de forma diferente a otros polinizadores, las abejas son el único polinizador que son polinizadores perennes. ¿Qué significa esto? Significa que las abejas tienen una colonia y pueden durante el invierno ir una y otra vez, siempre mientras que la colmena puede pasar el invierno. Otro tipo de polinizadores, ya sea migran al sur, como la mariposa monarca más famosa, que cuando migran en gran población de California a México cada otoño, crean un fenómeno ecológico muy lindo, porque no pueden aguantar el invierno frío en California. Pero las abejas sí, se pueden quedar en el mismo lugar para pasar el invierno. Sabemos entonces que cada colmena tiene una reina y cientos de zánganos, que son machos, y después miles de abejas obreras. Estas son las hijas de la reina, ¿no? Estas miles son las hijas de la reina. La reina misma solamente deja la colonia una vez en su vida y esto lo llamamos como el vuelo madre, el vuelo inaugural. La reina está entonces sobre su colmena, que es 40 metros, y ella trae a todos los zánganos para que la fertilicen. La reina toma lo que necesita de esperma para el resto de su vida, después vuelve a la colmena y nunca más vuelve a salir de ahí. Entonces, para la apis mellifera debería haber 40, por cada reina apis mellifera debería haber 40 o 60 mil abejas. Es una aproximación buena del tamaño de una colonia, entre 40 y 60 mil. Entonces, para la colonia, entonces, para que pueda sobrevivir y pasar el invierno, la colmena en su totalidad tiene que trabajar muy duro para generar calor. De otra manera, no van a poder mantener el ideal o la temperatura ideal adentro de la colmena. La mayor parte de la energía viene de los músculos torácicos, con las alas que están ahí también. Lo que es muy interesante en nuestro estudio y probablemente también para entender el problema de colapso de colonias es que las abejas tienen distintos ciclos de vida. Esto puede sonar un poco fascinante o incluso chocante, pero es verdad. Para la reina misma, una reina sana puede vivir más o menos entre 3 y 5 años. Los zánganos machos solo viven desde la primavera hasta el principio o mediados del otoño. Para cuando llega el invierno, los zánganos son expulsados por las obreras y mueren fuera en el frío del invierno. Y para las obreras, adentro de las colmenas, aunque son las hijas de la reina, tienen ciclos de vida dramáticamente diferentes. Durante la primavera, verano y principios del otoño, el ciclo de vida de las obreras es más o menos de 30 a 40 días. Ninguna vive más de 40 días, ese es un hecho. Sin embargo, para la última generación del año, es decir, para la última tanda de huevos, estas abejas las llamamos abejas de invierno y estas abejas del invierno pueden vivir hasta 200 días. En otras palabras, las obreras que emergen desde el final del otoño pueden vivir sus ciclos de vida, quiero decir, son mucho más largos que los de sus hermanas del mismo año, que nacieron antes. Y esto
es muy importante, en verdad, para lo que es el problema de colapso de colonias y es importante para nuestros estudios que yo ya les voy a presentar, para la mayor parte de los científicos que están empezando a aprender sobre cómo vivir más tiempo, cómo se puede extender la vida humana más allá de los 100 años, los que están estudiando eso, están mirando los modelos de las abejas, porque quieren entender por qué las hijas, estas, tienen distintos ciclos de vida y por qué la madre, la reina, también tiene ciclos de vida más largos. Si los seres humanos entonces pueden identificar o comprender qué es lo que está controlando estos distintos ciclos de vida en esta especie llamada Apis mellifera, probablemente los ciclos de vida humanos también van a poder extenderse más allá de lo que hoy conocemos. Pero hasta ahora nadie ha podido develar este secreto. Y esta es parte de las razones por las que creo las abejas son insectos muy inteligentes, probablemente mucho más que los seres humanos. Lo que quiero decir entonces es que lo que ven acá en la diapositiva es información que es crítica para nuestro estudio y crítica también crucial para entender el problema de colapso de colonias. Las abejas también tienen otras características fascinantes que probablemente llevaría meses presentarles. Pero, ¿cuán importantes son entonces las abejas? Polinizan aproximadamente 100 cultivos diferentes y estos cultivos son muy importantes para sostener la vida humana desde la perspectiva, perdón, desde los propósitos o lo que tiene que ver con la nutrición y el consumo de alimentos. Como describí antes, entonces, cuando aquellos expertos, cuando esos expertos de abejas llegaron a Florida, también dijeron que nunca habían visto este tipo de muertes de abejas antes, porque en la mayor parte de los casos, cuando se cae la colmena, podemos encontrar miles y miles de abejas muertas, ya sea adentro o abajo de la colmena o esparcidas alrededor y cerca de la colmena. Pero en este caso, lo único que pudieron encontrar son algunas poquísimas abejas. Y le dieron entonces este nombre, problema de colapso de colonias. Este problema es una enfermedad sintomática. No hay manera de que podamos encontrar estos cuerpos, estas abejas muertas, para poder identificar el problema en términos de una infección bacteriana o lo que sea. No se puede. Lo único que identificamos es ya sea esta colmena fue afectada por este problema o no y cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas importantes para aquellas colmenas que eh, murieron después perdón, que pasaron el invierno, estuvieron bien en el verano y a comienzos del otoño? En otras palabras, el señor Hackenberg dijo esto: cuando llegamos a Florida, inspeccioné cada colmena. Cada colmena se veía saludable y es por eso que pensaba que había tenido buenos años y se iba a tomar vacaciones, iba a volver al año siguiente para volver a empezar el ciclo. Entonces sus colmenas estaban saludables desde la perspectiva del apicultor comercial. Sin embargo, después de finales del invierno y principios de la primavera, perdió el 93% de las colmenas saludables. También adentro de la colmena hay mucha miel, néctar y polen que han abandonado, mucho alimento y también varios estados de crianza. Estas abejas se fueron de aquí no por falta de alimento. De hecho, la reina estaba a punto de poner sus huevos porque se estaba terminando el invierno y ahí es cuando empieza a poner los huevos. Así que es muy poco común para las abejas obreras dejar los huevos sin cuidarlos. Esto va en contra de la madre naturaleza o de la naturaleza misma de las abejas, pero sucedió en estos colmenas en particular. Otro fenómeno muy extraño es que
si tienen una colmena vacía, con alimentos, con miel, con néctar y polen adentro, muy pronto va a haber otras abejas que van a entrar y van a decir, esto es nuestro hogar, lo van a reclamar como un hogar propio. Pero en este caso, para estas colmenas con este problema, ninguna otra abeja estaba dispuesta a volver a entrar a este lugar y decir y tomarlo como su propio hogar. Esto es muy extraño para las abejas. Entonces, lo que sucedió es que para la mayor parte de los problemas del colapso de colonias no sucedió solamente en una o dos colmenas, sucedió en muchas colmenas. Entonces, si un apicultor puede perder el 90 o 95%, esto va a afectar su polinización en los próximos años y esto va a afectar la producción agrícola también. Estos árboles que necesitan de polinización y les preguntamos a estos apicultores cómo ha ido la polinización de estos árboles, probablemente va a haber una sola respuesta universal a esta pregunta y es que simplemente no hay suficientes abejas para polinizarlo. Y esto tiene que ver con el problema de colapso de colonias. Entonces, hablando de este tipo de fenómenos, se han convertido en mundiales y no sé si conocen la producción mundial, pero se sabe que parte de la polinización actual depende de los abejorros y no de las abejas. Por ejemplo, en Japón hay muchos apicultores que traen abejorros para cubrir sus producciones en Japón, y esto se debe a que no hay suficiente cantidad de abejas. Por eso es que algunos años después del descubrimiento del CCD, las Naciones Unidas hicieron una publicación pidiéndonos que cambiáramos el comportamiento para salvar a las abejas, porque las abejas son vitales para la producción de alimento. Por eso es que uno se pregunta qué tipo de comportamiento nosotros los humanos debemos cambiar para proteger a las abejas. Cuando uno camina por algún lugar en la montaña, en algún lugar rural, no acercarse a las colmenas. La mayor cantidad de personas le tienen miedo a las colmenas, así que, ¿qué tipo de comportamiento entonces tenemos que cambiar? Esto es algo que me pareció bastante desalentador por parte de las Naciones Unidas, porque no lo dijeron de manera clara, sino que lo dejaron de manera muy ambigua, es una declaración muy amplia que dice cambiar el comportamiento humano. Creo que ellos saben cuáles son las causas de la pérdida de abejas, pero en vez de destacar exactamente cuáles son las causas más puntuales, nos dan esta declaración tan vaga, tan amplia, que dice cambiar el comportamiento humano. Esto realmente me desilusionó mucho, como una organización, digamos, tan grande y decir, o sea, hablar justamente de este tipo de insectos y no decirlo de manera puntual, o sea, no marcar las causas puntuales del problema y solamente decir cambiar el comportamiento humano. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias directas entonces de no tener abejas? Probablemente no tengamos estas hermosas y deliciosas frutas y verduras, ya que esto es lo que realmente puede ocurrir. O esto es lo que ocurre en China, en grandes partes de China. Estas mujeres están haciendo polinización a mano de estos árboles. No tienen otra opción más que utilizar sus manos para hacer la polinización. Yo visité algunas de estas zonas en la parte sur de China y parte de Taiwán. No tienen una gran población en estos pueblos para poder manejar justamente este tipo de polinización humana, pero lo que hacen es utilizar
un nuevo insecto y darle, en este caso, por ejemplo, a las gallinas la posibilidad, había algunas gallinas que ya habían muerto, que quedaron en descomposición, y esto atraía a las moscas. Y al venir las moscas, trabajaban en este tipo de polinización diferente, pero es una de las opciones que tenían. ¿Qué se hace entonces después con todas estas moscas que quedan por allí? Pusieron insecticidas, porque después de hacer la polinización las moscas no se querían ir. Así que esto es una consecuencia que también me choqueó muchísimo. Si la gente de la ONU fuese honesta, yo les preguntaría, bueno, díganme exactamente qué tipo de comportamiento humano hay que cambiar para salvar a las abejas. Así que, como les mencioné, en Japón, desde el 2015, todo el país sufrió la pérdida de abejas y tuvieron que importar entonces abejorros de Israel para poder sostener la apicultura en Japón. Después vamos a volver sobre este tema para expandir un poco más. Hay muchas causas para el CCD. Al comienzo, por ejemplo, la migración, la larga migración, frecuente y larga de la colmena, es la que causa generalmente el CCD, este problema de colapso de colonias. Aunque en Florida, por ejemplo, en el invierno, tienen abejorros en el momento en el que empieza el invierno, la primavera, hacen una migración o un viaje para todo el resto, en este caso todo el resto de Estados Unidos, para polinizar el resto, desde el norte hasta el sur. Y en el momento en el que termina la última polinización de la última área, que normalmente es la parte norte, este, noreste del país de Estados Unidos, allí van a volver nuevamente a Florida como para permanecer allí en el invierno. Lo que sugieren es que este tipo de migración que hace estos viajes de la colmena a través de todo el país es la causa del CCD. Y también por la falta de alimento diverso para las abejas, esto también puede ser otro problema, junto con el cambio climático. El cambio climático aquí juega un rol importante con respecto a el momento en el que florecen los árboles frutales, por ejemplo. Generalmente es lo que genera mayores problemas esto. Otra de las razones que también impactan son los patógenos que generan infecciones, parásitos, virus, que siempre permanecen dentro de las colmenas de abejas. Entonces, se convierte en un trabajo que implica mucho trabajo porque los apicultores tienen que inspeccionar las colmenas y una vez que descubren este problema, tienen que encontrar una manera de lograr curar o mejorar a la colmena. La última causa del CCD son los pesticidas. Pero aquí los pesticidas en realidad implican una mortalidad aguda en una época. Por ejemplo, cuando se aplica un pesticida, si uno deja que las abejas sigan volando alrededor de la colmena, van a morir de manera muy aguda, muy rápida, pero en el momento en el que yo estaba analizando este problema, al menos, no creo que ninguna de estas causas realmente sugiera que estas causas están realmente relacionadas con el CCD, porque si uno mira la causa de mortalidad por pesticidas o si ven las infecciones, etcétera, cuando muere una colmena, uno ve miles y miles de abejas muertas dentro o fuera de la colmena. Pero los síntomas del CCD no incluyen esta realidad. Y por eso es que creo que tiene que haber otra razón
que pueda generar que las abejas desaparezcan de la colmena. Y creo que esta hipótesis tiene sentido porque como médico o como patólogo, digamos, uno puede analizar los organismos y analizar cómo murió este organismo para poder concluir de esa manera cuál fue la causa de muerte. Entonces, si el síntoma del CCD es justamente una colmena vacía, ninguna de las causas anteriores sugiere o puede ser relevante para la CCD, para el colapso de las colonias. Es por eso que yo creé mi propia hipótesis, que es que este problema de colapso de colonias puede estar relacionado con este tipo de insecticidas llamados neonicotinoides. Es muy difícil de pronunciar este nombre de pesticida, aunque creo que incluso los nativos, los que hablan inglés nativo, no lo pueden deletrear bien. Pero bueno, estos neonicotinoides empezaron a utilizarse ampliamente a comienzos de la década del 90, tomando los organofosfatos, que solían ser en ese momento otros pesticidas muy comunes. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos de los organofosfatos quedaron prohibidos a comienzos de la década del 90 y es por eso que los neonicotinoides cubrieron el vacío del mercado de los pesticidas en aquella época. No llevó demasiado tiempo hasta que los neonicotinoides se convirtieron en los más populares con respecto a la frecuencia de uso y a la cantidad de uso como insecticidas en todo el mundo. La razón es que por las características del neonicotinoide, que en este caso es muy soluble en agua. La mayoría de los pesticidas, insecticidas o herbicidas no son tan solubles en agua, entonces tienen que confiar en algún otro surfactante. Pero los neonicotinoides son muy solubles en agua y es por eso que... Y también son muy sistemáticos. ¿Y a qué me refiero con eso? Sistemático significa que una vez que se aplica este pesticida, no importa cómo se apliquen después, se pueden absorber por la raíz de las plantas, o por el tallo, o por las hojas. Entonces, una vez que el neonicotinoide llega al sistema central de circulación de la planta, se distribuyen a todas y cada una de las células de la planta. Entonces, desde el punto de vista de la protección de la planta, este tipo de aplicación tiene sentido, porque una vez que el insecto muerde cualquier parte de la planta, el insecto muere por los residuos de neonicotinoides. Y por eso es que se convirtió en el insecticida más popular en muy poco tiempo. Pero desde el punto de vista de las colmenas y las abejas, por ejemplo, imagínense una fruta o una verdura, una vez que se cosecha y una vez que se consume por los individuos, por las personas, los individuos, igual que los insectos, nosotros mordemos algo que tiene un residuo de este neonicotinoide sistémico. Lamentablemente, este neonicotinoide causa toxicidad en los seres humanos también. Entonces, igual que los insectos, mientras nosotros consumimos frutas y verduras que tienen residuos de neonicotinoides, también estamos consumiendo toxicidad neurológica que nos llega a través de ellos. Por eso es que creo que al decir que son sistémicos, con esta naturaleza sistémica, no solo afecta a las abejas en gran medida, sino que creo que también puede afectar el entorno ecológico, al mismo grado, en la misma cantidad, porque estos pesticidas surgieron como, digamos, se pueden llevar por el polen, por la polinización, las pueden llevar dentro del néctar generado por las abejas.
y que aquí vemos el uso, si pueden ver el título, se la llama imidacloprid, que es en realidad el primer neonicotinoide utilizado y comercializado en el mundo. Fíjense a comienzos del 2003. Cuando miran el mapa de Estados Unidos, los colores, según la intensidad, representan la cantidad de uso. Pueden sacar una conclusión entonces de que la mayor parte de las regiones agrícolas utilizan alguna cantidad de imidazopril. En el 2005, cuando ocurrió esta CCD, este problema de colapso de colonias en Florida, fíjense la cantidad de uso de imidacloprid comparado con el 2003. Hay más áreas y también hay más cantidad de uso. Fíjense los colores en el 2011, fíjense en el 2014. Cada sección, cada región utiliza imidacloprid. Y ven el aumento comparado con el año 2003 que mostrábamos previamente. Entonces, analicemos el tipo de cosechas. Es muy difícil, es muy diferente desde pasturas, heno, orquídeas, verduras, algodón, soja, maíz, etc. Imidacloprid, o sea, no estaban utilizándolo en el maíz hasta el 2004 y en el 2005 tuvieron problemas de CCD. Así que el tiempo coincide bastante y antes de presentarlo, de utilizarlo con el maíz, venía todo bien. Ahora, un año después de introducirlo dentro de las cosechas de maíz, surgió este problema también allí. Vamos a ver qué ocurre ahora. Muy poco uso en el maíz, pero fíjense cómo el uso principalmente pasó a la parte de la soja, de los granos de soja. Otro uso u otro neonicotinoide muy típico ahora es la clotianidina. Es la segunda generación de los neonicotinoides. En el 2003 todavía no se había fabricado. Fíjense la imagen, nadie utilizaba clotianidina. Pero cuando se inventó en muchas fábricas, en todo el resto de los lugares, miren la parte más oscura, de color más oscura. Es el área de los Grandes Lagos y es justamente el granero del país, de Estados Unidos. Es una parte que tiene muchísima agricultura y desde donde plantan la gran mayoría de la soja y del maíz que se utiliza. Es como para darles una idea de que los neonicotinoides, no importa si es imidacloprid o creatinidina, están asociados con la soja y con el maíz. 2011, 2014, así que es el mismo tipo de escenario que ocurría previamente con imidacloprid. Se utiliza muchísima cantidad de neonicotinoides en estas regiones agrícolas. En este caso, la clotianidina se utiliza principalmente en el maíz y sabemos que en Estados Unidos la mayor parte del maíz está modificado genéticamente, con lo cual es muy fácil adjuntar un neonicotinoide al maíz genéticamente modificado. Y es algo muy importante esto, porque establece los primeros estudios de abejas que comenzaron en el año 2012, cuando empezamos a pensar en cómo íbamos a descubrir qué era lo que provocaba este CCD. Empezamos a pensar, bueno, tenemos que replicar CCD en contextos in situ, como para que de esta manera no analicemos abejas individuales, sino que podamos analizar colonias en su totalidad y
vamos a utilizar estas colonias o analizarlas en el entorno en donde comenzó a haber estos problemas de colapso, de estos CCD. Empezamos entonces a replicarlos y en ese momento yo no sabía que si íbamos a tener éxito o no, porque parecía un fenómeno muy complicado. Y basándonos entonces en lo que sabíamos con respecto al maíz genéticamente modificado, empezamos a utilizarlo con plantaciones de soja y de maíz y surgió este diseño del estudio o esta hipótesis. Si uno no tiene suficiente conocimiento de lo que se usa en Estados Unidos o si no sabe mucho acerca del CCD, quizás esta hipótesis sería impensable. Es decir, ¿cómo se puede vincular el maíz modificado con este tipo con abejas y con CCD? Entonces, vayamos paso por paso como para que les parezca, bueno, espero que les parezca interesante y alarmante la hipótesis que armamos. Como mencioné previamente, la mayor cantidad del maíz, especialmente las plantaciones grandes de maíz, actualmente están modificadas genéticamente. Sacamos los genes que se introdujeron al maíz y los fabricantes o las empresas fabricantes de maíz también tratan a este maíz con neonicotinoides antes de plantarlos. ¿Qué implica esto? Si miran estas imágenes, lo que ven en el medio es el que, digamos, fue el padre, los ancestros del maíz, es decir, amarillo, redondito. Ese es el tipo de maíz que comemos en nuestras cenas, en nuestros almuerzos. Pero a la izquierda o a la derecha son de fines del siglo XX y de comienzos del XXI, es decir, son los genéticamente modificados. Y tienen una capa de neonicotinoides. Los diferentes colores se refieren a diferentes tipos de neonicotinoides. ¿Por qué se hace esto? Por la naturaleza sistémica de cada uno de ellos. Como habíamos dicho, una vez que uno tiene una semilla, no importa si es el verde o el rojo, no importa. Si lo ponen en el piso, lo plantan, crece. Y cuando crezca el maíz, el residuo de estas cubiertas verdes o rojas van a crecer y van a convertirse en maíz. Cuando un insecto, como les dije previamente, muerde o bien la hoja o bien el tallo, el insecto muere. Y cuando crecen tan altas las cosechas así, va a haber residuo que quede en el maíz y que nosotros vamos a comer, o va a quedar en el polen, y cuando sople el viento, esta parte de los residuos pueden viajar grandes distancias. ¿Qué hacemos entonces con este maíz genéticamente modificado? Bueno, no va directamente a la cadena de consumo humano directamente, pero se utiliza para alimentar al ganado, sean vacas, sean gallinas. Entonces, implica que este maíz se utiliza dentro de esta cadena, entra, y también lo utilizamos para la fructosa, que también denominamos HFCS. Muchas personas no saben qué significa HFCS, pero en la década del 90, comienzos de los 2000, de los años 2000, cada bebida que tenga azúcar o miel o cosas que necesiten o requieran del uso de azúcar, seguramente van a poder encontrar allí HFCS incluido. Es decir, esto tomó el mercado de la caña de azúcar. ¿Por qué? Por el costo. El costo es muy bajo. Viene en un estado líquido, no viene en estado sólido, y viene es incoloro e inoloro este jarabe de maíz. Así que justamente por eso se lo comenzó a utilizar.
Y una vez que terminaron entonces el destilado, pueden enviar este jarabe a cualquier lado, desde una panadería a las empresas que hacen las gaseosas, y tiene todavía un gran resto en el mercado. Por eso es que los apicultores utilizaron este tipo de agua o agua con azúcar o con fructuosa, porque era más barato en el mercado. Es decir, se puede llevar la miel para vender en el mercado en lugar y utilizar este tipo de nutrición para sus colmenas. A lo largo de los años, muchos apicultores lo utilizaron y admitieron utilizarlo. También admitieron que este jarabe de maíz tenía un impacto sobre las colonias, pero no era un impacto tan grande como para provocar CCD. Recién muchos años después, cuando empezamos a utilizar o analizar estas plantas o plantaciones de maíz, ahí vimos cuál era el problema. Entonces, en la parte inferior de la pantalla, lo que pueden ver es la hipótesis del estudio de por qué ocurrió esto con las colmenas y en la CCD. Pueden ver que al hacer este análisis no teníamos interferencia de colmenas de abejas y en cada ubicación armamos 5 colmenas, una que era control y las otras 4 son colmenas tratadas con un poquito de neonicotinoides en diferentes concentraciones. Así que es un estudio doble ciego. Los apicultores que nos ayudaron a trabajar no sabían cuál era cuál. Y esto es parte de la razón por la que hicimos esto. ¿Cuán populares entonces son estas semillas tratadas con neonicotinoides? En China se pueden comprar fácilmente. Es muy difícil encontrar las semillas de maíz tradicionales no tratadas hoy en día, tanto en China como en los Estados Unidos. Esta entonces es la imagen, la foto que muestra nuestro estudio. Lanzamos este estudio en el Colmenar de Harvard en 2010, este estudio sobre CCD, y 2012 fue el año en que tuvimos los primeros resultados. Volvamos a ver acá esta foto. Lo que hicimos aquí fue muy sencillo. Mezclamos esta agua azucarada con un poco de los neonicotinoides, que en una proporción que sabíamos, conocíamos bien, y pusimos esta agua azucarada cada semana durante 30 semanas en las colmenas. El estudio empezó a mediados de junio y hasta principios de septiembre, porque este colmenar estaba en Massachusetts. Tenemos un invierno ahí muy temprano y muy largo. Para septiembre estamos ya con estas colmenas listas para el invierno. Estamos chequeando y entonces les sacamos esta agua azucarada de la colmena. Terminamos esto a principios de septiembre y nos preparamos para que estas colmenas pasen el invierno. ¿Qué sucedió? Durante el transcurso y durante 12 semanas después de darles estas dosis, no vimos ninguna colmena con ningún problema en términos de mortalidad. No vimos nada de eso. Ni en las de mayor concentración ni en las de menor concentración. Los grupos de control también estaban bien. En el momento dijimos, bueno, este experimento fracasó, porque 12 semanas después del final del aporte, la dosificación de pesticidas, ninguna colmena tenía problemas, todavía estaban sanas, todavía estaban felices. Pero algo pasó mágicamente después de 2 semanas. Perdimos 3 de las 16 colmenas que tratamos con neonicotinoides. Después de 2 semanas, perdimos 2 colmenas más. Después de 2 semanas más, perdimos otras 4 colmenas. Y después perdimos más. Al final de los estudios, habíamos perdido 15 de las 16 colmenas
a las que les habíamos dado un poco de neonicotinoides diluido en agua azucarada. Miren aquí las fotos. Las fotos fueron tomadas el 19 de julio del 2010. Esta es una colmena muy saludable y se puede ver por la cantidad de abejas adultas, la cantidad de polen, la cantidad de crías, etc. Cada apicultor competente va a decir que esta colmena es fuerte, saludable, etc. Pero esta también fue la colmena que tomó esta agua azucarada con un poco de pesticida agregado. Pueden ver la parte de arriba de la otra colmena, los frascos vacíos. Esos son los frascos que usamos en donde les pusimos esta agua con pesticida. Tengan en cuenta entonces que esta era una colmena muy saludable en julio, pero que también fue la colmena que empezó a tomar pesticida a partir dentro del agua azucarada. Esta fue la colmena de control. Pueden ver que esta colmena pasó exitosamente el invierno. En 2010, 2011, los inviernos de esos años en Massachusetts fueron bastante largos, fueron muy fríos. A principios de marzo del 2011 todavía se podía ver nieve acumulada en el suelo, pero esta colmena pasó exitosamente el invierno. Sin embargo, se terminaron toda la miel adentro de la colmena, así que tuvimos que alimentarlos con un poco de azúcar de mesa, si no se hubieran muerto de hambre. Entonces, si pueden ver las fotos, les pusimos un poco de azúcar por arriba del marco, como para que las abejas puedan salir y llevarlas, tomarlas como alimento. Aquí entonces tenemos las colonias clásicas CCD, las que sufrieron este problema. Esta colonia, sacamos la foto en julio cuando decíamos que estaba sana, pero en el mes de marzo al año siguiente la colmena sana se convirtió en esto. Las fotos acá muestran la definición de CCD sintomático. Tenemos del lado derecho tenemos miel, hay muchísima miel, hay polen, etcétera, pero no vemos abejas, ni vivas ni muertas. Miren la foto sobre mano izquierda, en la parte de abajo del marco, no se, no se ven muchas abejas muertas, se ven algunas pocas, muy pocas. Entonces, por definición, esto es problema de colapso de colmenas. ¿Se acuerdan que teníamos 4 colmenares? Perdón, que perdimos 15 colmenas. La única que sobrevivió lo hizo de forma muy extraña. Perdimos una colmena de control. Una de las 4 la perdimos. Esta es la colmena de control que murió de una enfermedad, probablemente de infección. La mortalidad de esta probablemente es diferente. Murió por disentería. Se pueden ver aquí muchas abejas muertas, o sea, los síntomas son distintos. Se ven muchas abejas muertas tanto adentro como afuera de la colmena. Entonces, cuando publicamos estos papers por primera vez, obviamente muchos apicultores hicieron eco de esta investigación. Dijeron, bueno, los pesticidas son la causa de estos problemas, pero también enfrentamos muchísima crítica. Obviamente, la mayor parte de la crítica provino de la industria de los pesticidas y la- lo más los argumentos más críticos probablemente fueron que decían que los estudios de Harvard, liderados por el doctor Lu, fueron, fueron mucho más allá de la realidad, porque utilizaban un dosaje de 400 kilos de la fructosa por semana y no hay manera que... Es demasiada alta esta exposición, por lo cual
nunca podrían sobrevivir a esto y no es real, no es lo que las abejas son expuestas en la realidad. Eso nos dijeron como crítica. Luego hicimos la explicación. Si miramos el número de 400 unidades por kilo de el jarabe de fructosa por semana, aquí esto es exactamente lo que nosotros pusimos dentro del agua azucarada. La mayor parte de las personas van a entender las unidades. Cada semana, en cada kilogramo de jarabe de fructuosa le pusimos 400 unidades del pesticida. Eso lo dividimos por semana, por 7 días de la semana. 57 es la dosis diaria, suponiendo que en ese momento que le estábamos dando esto a las colonias, habría 50.000 abejas en cada colmena. Entonces, si lo dividimos por 50.000, esto es 2,8 por abeja por semana. Esa sería la dosis que cada abeja ingirió, asumiendo entonces que estas abejas no viven más de 6 semanas o 42 días. Esto es un supuesto bastante generoso porque la mayor parte de las abejas no viven más de 30, 32 días, pero digamos 6 semanas en este caso. Entonces, para cada abeja individual, esto es junio, julio, agosto o principios de septiembre, solamente ingieren 127,4 nanogramos en su vida. Espero que la mayor parte del público me pueda seguir en este momento. Entonces, para poder calcular la dosis, tenemos que suponer algunos números que pueden o no ser correctos. Esto está puesto en rojo acá en la diapositiva. ¿Son 50.000 abejas de verdad? Bueno, no lo sabemos. Puede ser 45, puede ser 50.000 o 55.000, pero como regla general, 50.000 abejas en esa colmena es una buena aproximación. Cada abeja vive más de 6 semanas, la verdad no lo sabemos, es muy difícil, no es posible saber cuántos días vive una abeja individual en una colmena. Entonces, no publicamos estos números basados en digamos, en aproximaciones, pero un número que es seguro, es 100% seguro, es este de 400 microgramos por kilo de el líquido de fructuosa por semana. Por supuesto, quienes criticaron nuestro estudio, sus capacidades matemáticas probablemente sea más baja que la de un estudiante de primaria. Entonces, ¿cuánto es 127 nanogramos en la vida de una abeja? Solamente es 0,2% de un grano de sal. Cualquiera que trate de sopesar 127 nanogramos de algo en su vida es realmente malgastar esfuerzo, porque este peso es realmente muy bajo, demasiado bajo. No puede ser pesado, no puede ser pesado en la mayor parte de las balanzas de laboratorio. Y es por eso que solamente informamos 400 como medida. Es el número con el que podemos vivir, es el número del que podemos dar cuenta, que podemos garantizar. Este es el número exacto, pero en términos de calcular el dosaje o la dosis de cada abeja individual, bueno, tenemos algunas aproximaciones. Es por esto que no lo informamos en el paper mismo, pero la gente que criticó nuestro estudio utilizó esto como su crítica más fuerte, su argumento más fuerte. A mí me pareció irónico y la verdad me dan pena por sus capacidades matemáticas. Entonces, si miramos 20 en vez de 40 microgramos por kilo de azúcar, de agua azucarada, esto tenemos 100% de mortalidad. Esto equivale a 0,14 nanogramos por abeja por día. Déjame que lo repita. 0,14 nanogramos por abeja por día. ¿Por qué no informamos esta dosis?
Lo expliqué, las razones, lo expliqué recién, y nuestro razonamiento en la diapositiva anterior. Entonces, repetimos el estudio y nos dio los mismos resultados a los años siguientes. Pero en los años siguientes miramos aún más este fenómeno. ¿Qué pasó con esta colmena? A comienzos del verano, en julio del 2010, esta era una colmena muy saludable, muy fuerte. En ese momento yo decía que la mayor parte de los apicultores dirían que esta colmena pasaría el invierno exitosamente y sin problemas, pero unos meses después, una vez que había pasado el invierno, la, la colmena la colmena de la foto del lado izquierdo se convirtió en la colmena de la foto del lado derecho, y esto es choqueante, es horroroso. Desde la perspectiva de la investigación científica, en cambio, esto podría ser muy interesante porque podemos mirar estas fotos y, y podemos intentar encontrar algo para explicarlo, para explicar este fenómeno. Esto fue entonces lo que encontramos como explicación más plausible del CCD. Pensamos en este efecto transgeneracional de la exposición a neonicotinoides subletal sobre las abejas. Cada uno de los términos aquí es muy importante. Transgeneracional es un concepto importante, subletal es muy importante, por supuesto tiene que estar neonicotinoides y el efecto de esto sobre las abejas. ¿De qué estamos hablando acá entonces? Si miramos este es el paquete de abejas que compramos del vendedor, construimos la colmena desde el comienzo. No utilizamos ninguna colmena vieja porque lo que nos preocupaba era la exposición previa a neonicotinoides. Después de todo, los neonicotinoides son muy populares, son insecticidas muy populares y eso lo sabíamos. Así que F0 es el punto de base, es la generación a partir de la cual empezamos a construir. Eso fue en el mes de marzo. Luego, para cuando llegamos a F3, son suficientemente fuertes, la colmena está llena de abejas adultas y empezamos a darles la dosis, este régimen de dosis, esto es a comienzos de julio. F3, F4 y F5 fueron entonces las 3 generaciones en las cuales esas abejas tuvieron el lujo de tomar esta agua azucarada con un poquito de residuo de neonicotinoides. Pero ninguna de ellas murió. Entre julio y septiembre, al menos no. Obviamente, la dosis que les dimos a estas abejas en el agua, diluida en el agua azucarada, no fueron suficientemente altas como para disparar o provocar una mortalidad aguda. Esto es muy diferente a lo que son otros pesticidas que tienen muchísima más alta concentración. La concentración que utilizamos acá fueron suficientemente bajas, en tanto fueron seguras para las abejas durante esos regímenes de dosis. F6 ahora fue la generación en donde empezamos a preparar a las colmenas para el invierno. Quitamos entonces el agua azucarada a fines de septiembre y en octubre y noviembre fueron los meses en los que las colmenas se reforzaron a sí mismas para prepararse para el invierno. Ninguna de las colmenas murieron aquí en este momento hasta noviembre, hasta el mes de noviembre, comienzo de noviembre. F7 y más allá fue la generación que nunca tomó ni un sorbo del pesticida, digamos, del agua azucarada con pesticidas. Sin embargo, fueron la generación que sufrió los CCDs, empezando en diciembre del 2010. Entonces, si terminamos el experimento luego de F5 porque no sucedió nada, entonces si hubiéramos terminado, en ese momento hubiéramos perdido muchísima información. Y esto también es verdad si hubiéramos terminado el experimento después de la generación F6, porque ahí tampoco le pasó nada a las colmenas. Pero si somos pacientes y continuamos con este experimento más tiempo,
para cuando el invierno había terminado, miramos estas generaciones F7, encontramos 15 de 16 colmenas vacías. ¿Cómo explicar este fenómeno? De nuevo, creemos que por la exposición subletal, en realidad hicimos que las abejas pasen la toxicidad de una generación a la otra y a la otra. Y esto es donde entra el fenómeno transgeneracional. Si miramos los síntomas de mortalidad, si miramos el final del experimento, diferentes resultados, este es el CCD. Del lado izquierdo, arriba, esta es una colmena con CCD. Del lado derecho es la colmena de control que murió de enfermedad, de disentería. Y abajo de todo, esta colmena es la colmena control, era la colmena control, y pasó el invierno exitosamente y podemos ver que todavía sobrevivieron. Entonces, si comparamos una comparación de triángulo, no va a ser muy diferente descubrir que los pesticidas probablemente son la respuesta más importante al problema de colapso de colonias. Quisiera mencionar un paper publicado hace mucho tiempo, en los 70, como razón también para apoyar nuestra explicación. Esta vista transeccional del clúster o grupo de abejas de invierno es la explicación de por qué las abejas pueden pasar el invierno y cómo la temperatura o el metabolismo energético es crítico para que la colmena pueda pasar ese invierno. Estos datos, en términos de lectura de la temperatura, fueron tomados en febrero, el 25 de febrero, probablemente antes de 1971, a las 5 de la tarde, cuando la temperatura ambiente era menos 11 grados centígrados. Es muy frío. Adentro de la colmena, adentro de las colmenas no hay, hay un área que no hay grupos de abejas, ahí era la temperatura de menos 7 grados. Pero si medimos la temperatura en las diferentes capas del grupo, la temperatura sube de 7 grados centígrados hasta el medio del grupo, en medio del el centro del clúster, donde la temperatura ascendía a 33 grados centígrados. Quiero mencionar esto antes de seguir avanzando. Antes de la llegada del invierno, entonces, las colmenas saludables y todas las abejas adentro de esta colmena viajaban hacia la parte inferior de la colmena, porque el invierno, con las temperaturas muy bajas y el frío, las abejas forman este clúster. Cuando la temperatura exterior se va poniendo más y más fría, el clúster se va poniendo más y más apretado. Esta es una reacción universal de muchos organismos cuando empieza el invierno y empiezan a bajar las temperaturas en el ambiente. Los humanos, porque vivimos en ambientes acondicionados, podemos subir la temperatura de la calefacción y rápidamente llegamos a una temperatura muy cómoda. Pero en el mundo externo, en la vida salvaje, esto no es así. Algunos osos, por ejemplo, hibernan en invierno porque necesitan mantener este metabolismo energético básico, pero las abejas lo que hacen es formar este clúster. El clúster entonces se forma en la parte de abajo de la colmena cuando recién llega el invierno y luego el clúster lentamente se mueve verticalmente hacia arriba, hacia la parte superior, y en este pasaje de movimiento ascendente, el calor que generan a partir de mover las alas de abejas individuales, no solamente genera suficiente temperatura para mantener a todos calientes y seguros, sino que la temperatura que se escapa puede derretir un poco de la miel y pueden consumirla a menos 7 grados centígrados. La miel está muy dura, como un cubo de hielo,
pero el clúster adentro de la colmena puede derretirla porque el calor va hacia arriba, no hacia los costados ni hacia abajo. De nuevo, esto es una muestra de la evolución maravillosa de las abejas, si no, no podrían hacerlo. Entonces, para cuando llegan a la parte superior de la colmena, afortunadamente el invierno terminó y se acabaron toda la miel y las abejas pueden empezar su actividad de polinización nuevamente de forma anual. Esta imagen nos muestra que el metabolismo energético es muy crítico porque necesitan mantener la temperatura correcta. La pregunta entonces es, ¿por qué en el medio del clúster ese punto negro tiene que ser de 33 grados centígrados? Yo creo que alguien del público probablemente adivine, probablemente diga que aquí es porque vive la reina, y esa es la respuesta correcta. Para cuando el clúster se mueve hacia la parte superior de la colmena, la reina siente que llega el invierno, perdón, que viene la primavera, que está terminando el invierno y ya está por... Y ahí la reina empieza a poner huevos para aumentar el tamaño de las abejas, de las colmenas, para el número, la cantidad, como para poder comenzar la polinización. Para seguridad de la reina y del huevo, y de los huevos, el área tiene que tener 33 grados centígrados. No hay negociación posible ahí. Y es por eso que, si lo pensamos, 33 grados centígrados versus -7 versus -11 grados centígrados afuera de la colmena, las abejas tienen que trabajar tanto para mantener la temperatura tan alta. De nuevo, si hay hay un problema del metabolismo energético en las abejas, no creo que puedan generar suficiente calor para poder mantener esta temperatura de 33 grados, este nivel energético. Volviendo entonces a la presentación, miremos entonces a la parte superior derecha, el clúster estaba ahí, pero el clúster no era suficientemente grande. El clúster probablemente colapsó antes de que terminara el invierno. Pero si miramos la foto abajo, mano derecha, el clúster donde estaban las abejas es mucho más grande y todavía tenemos suficientes abejas al final del invierno como para que puedan empezar la actividad de polinización. Si miramos estas dos fotos, obviamente nos dice que el clúster sucedió, se formó, pero no pudo durar lo suficiente como para pasar el invierno. Y ahí colapsó la colonia antes de la llegada de la primavera. Entonces aquí vemos una serie de fotos que muestran cuánto se puede recolectar de cada colonia. Es muy difícil comparar una con otra. Hay muchas que están muertas. Esta es justamente el grupo de control que habíamos usado para hacer el cálculo y medimos 3,5 litros de abejas muertas. Cuando tratamos de ver qué cantidad de abejas muertas coleccionamos de allí, qué cantidad de miel, solo un 0,2 litros. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el resto? ¿A dónde estaban el resto de las abejas muertas? 30.000, 40.000, ¿a dónde estaban? No las pudimos encontrar ni contar. Nos seguimos planteando preguntas entonces acerca de estas imágenes y sacamos en conclusión algo bastante lógico, digamos, el ADN mitocondrial. Sabemos lo importante que es la generación de calor, por un lado, para poder mantener la temperatura ideal dentro de las colonias cuando llega el invierno. Sabemos la importancia de esto. ¿Qué más pudimos descubrir, además de pensar en una mitocondria? Si analizan esta diapositiva, aquí pueden ver la mitocondria de las abejas, que es muy diferente del ADN nuclear. Fíjense que es en forma circular esto.
solamente tiene 22 genes codificados por ARN. Así que comparado con el ADN, en realidad el de las abejas es bastante simple, bastante directo. Entonces, la mitocondria en las abejas, igual que es muy similar al de los humanos, aunque no lo crean. La mitocondria es muy importante en este caso para analizar los ciclos, el ciclo de ATP o de... que es lo mismo que ocurre en los seres humanos también. Tienen también el mismo tipo, la misma cantidad de pares, en este caso 16.500 BP. Todos, en este caso, el ADN mitocondrial viene heredado del lado materno. Es lo mismo que en los humanos. Sabemos asimismo que el ADN es muy sensible o susceptible a los ataques ambientales, mucho más que el ADN nuclear. Eso también ocurre lo mismo que con los seres humanos. Y también sabemos que el 85%, sabemos entonces que la mayoría de el ADN mitocondrial es funcional, lo mismo que los humanos. Entonces, la consecuencia, si lo dañamos, es muy grave porque estamos dañando el ADN funcional. Enfatizo esto aquí en esta diapositiva porque lo que quiero decir es que una vez que hay un daño en el ADN mitocondrial, no se puede reparar. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Se replican todos los ADNs, el sano y el dañado. Y esperamos que al replicar el ADN sano, la mitocondria pueda seguir funcionando. Pero en ese momento también replican el ADN dañado. A lo largo del tiempo, entonces, si el daño es persistente, si es continuo, llegamos al umbral en el que el ADN de la mitocondria tiene demasiado daño, está demasiado dañado. Entonces esta mitocondria probablemente vaya a perder su función y a desatar la muerte celular. En otros estudios que realizamos posteriormente, analizamos diferentes estudios de diseño como para poder ver, por ejemplo, la recolección de abejas antes de darles la dosis, durante las dosis y después. Este fue el análisis. Lo que tratamos de hacer con esto es poder identificar diferentes generaciones de abejas, aunque estén en la misma colmena, es decir, ver cómo respondió el ADN mitocondrial antes, durante y después de haber brindado la dosis de neonicotinoides. Recuerden que estamos hablando de diferentes abejas, o sea, diferentes generaciones, pero están todas dentro de la misma colmena y pertenecen todas a la misma reina. Entonces, este es el resultado. Vimos un aumento en los números de copias de ADN mitocondrial en realidad, también en las diferentes generaciones de abejas. Vemos que el resultado, según las dosis que brindamos, o sea, dimos dos neonicotinoides diferentes, imidacloprid por un lado y clotianidina por otro. Ven a la izquierda y a la derecha cada uno de los estudios. La parte gris representa las de control, las abejas de control. Las rojas y las verdes implican las que estuvieron expuestas a nicotinoides. Pueden ver entonces que antes de las dosis, el ADN mitocondrial en los diferentes tipos de abejas era esencialmente el mismo. Pero durante el periodo de exposición empezamos a ver una desviación del grupo control. Y después de la exposición, la desviación fue incluso más obvia. La pregunta entonces es, ¿por qué vemos este aumento en el daño del ADN en el grupo control en la próxima generación sin exposición a los nicotinoides? Bueno, por supuesto es que este daño al ADN en el grupo control representa el envejecimiento. Sabemos que el envejecimiento también corresponde
a la calidad del ADN mitocondrial. Hoy utilizamos la mitocondria como un punto de chequeo o de análisis para ver los problemas de envejecimiento de las abejas. Y esto también muestra la edad de la reina misma, así como también de su hija principal en este caso. ¿Por qué entonces vemos que es tan significativo el daño al ADN mitocondrial? Porque demuestra nuestra hipótesis inicial, que es la existencia de efectos transgeneracionales de la exposición a los neonicotinoides subletales. Este grupo se explica, o esto explica por qué desaparecen las abejas durante el invierno después de la exposición a los neonicotinoides. La causa, entonces, la causa de muerte no es aguda, o no es por infección de patógenos, si no hubiéramos visto un montón de abejas muertas, sino que en este caso es un declinamiento del metabolismo debido al daño acumulado en el ADN. Esto es lo que descubrimos en nuestros estudios. Es por eso que cuando pensamos cuán significativo es este daño con respecto al peso de esta enfermedad en la población, bueno, sabemos que el daño está asociado con diversas enfermedades. Lo más típico es cánceres y desarrollo el desarrollo de cada una de las abejas. Esto se publicó en abril y nuestro estudio fue seleccionado como el estudio principal que fue a la portada de esta edición del Journal. Y este estudio también fue vinculado con diferentes problemas ambientales que siguen siendo analizados en la actualidad. Antes de concluir esta presentación, quisiera presentarles otra hipótesis, muy arriesgada, digamos, aunque podemos ver que está ocurriendo ya en nuestro estudio. Todos entienden este concepto que se llama una dosis única produce un efecto tóxico o todo es tóxico dependiendo de la dosis. Esto es, digamos, como para comprender el nivel de toxicidad. Pero si se analizan estos dos párrafos, no hay una dosis o un tiempo de exposición que estén relacionados a la cantidad de intoxicación. Es por eso que decimos que ambas cosas, tanto la dosis como el tiempo de exposición, pueden tener un impacto. Si vemos los grupos de F2, F3 y F4 en el estudio de las abejas, según la definición de tiempo o de dosis, podemos ver las diferencias. Si esperamos, por ejemplo, a la fase 8 o 7, ahí podemos ver que las dosis previas, que creíamos que eran sanas o saludables, no lo eran, porque con tiempo de exposición provocaron el problema. Es por eso que este concepto es muy importante para toda la investigación, que se llama principio de precaución. Aprendimos este principio desde, mucho tiempo antes en realidad, porque lo sabíamos por ejemplo, dentro de las minas de carbón, cuando hicieron el primer análisis con respecto a cuán importante es la prevención. En el siglo XX, cuando iban a trabajar a una mina de carbón, vieron que había compañeros que morían y no sabían por qué. No había monitoreo, no había investigación relacionada con la minería en aquel momento, pero la mortalidad entre los trabajadores los trabajadores mineros, la mortalidad aumentaba. Entonces, cuando empezaron a llevar canarios, pájaros vivos a la mina para empezar a analizar cómo funcionaba en los animales. Si los mineros veían que los pajaritos estaban teniendo problemas en respirar, los mineros salían inmediatamente de la mina. Pueden ver entonces
que de hecho todavía se puede ver en el museo, en museos históricos, se pueden ver todavía las jaulas vacías de estos canarios que solían llevar a las minas de carbón. Luego también tenemos otros estudios como la primavera silenciosa, la así llamada, en donde no había cantos de pájaros en la primavera porque había muchos pájaros que ya estaban muertos o que habían nacido ya con sus células dañadas. Y ahora lo que vemos es el experimento del CCD. No sabemos a dónde llega el alcance de los neonicotinoides. Y vemos que algunas generaciones después, durante el invierno, cuando ven que estos neonicotinoides pueden generar problemas en el metabolismo, ya no pueden generar suficiente cantidad de miel como para, por ejemplo, mantener la temperatura dentro de la colmena, y entonces toda la colmena colapsa. Ahora, en vez de un canario, es una abeja, pero el concepto es el mismo y el resultado es el mismo: la falta de población de abejas. La pregunta entonces es, ¿qué cantidad de organismos en la naturaleza sufren la misma cantidad de toxicidad por parte de los pesticidas? Todavía no lo sabemos. En este caso, tenemos diferentes alertas con respecto a la pérdida de muchos organismos. Y vemos que se pierde gran cantidad de población de manera gradual, o sea, sin que los seres humanos vayamos notando estas pérdidas. Es por eso que ahora vemos cómo se ha reducido la cantidad de la población de abejas, y necesitamos tomar seriamente la cuestión de los neonicotinoides, a dónde se pueden utilizar en la sociedad y a dónde no. Es por eso que esta investigación se vuelve cada vez más importante para poder mantener un ambiente ecológicamente saludable. Muchas gracias por su atención. Con esto doy cierre a mi presentación.